Este hombre es Daniel Villegas y acaba de escuchar que es inocente tras pasar 19 años en prisión. Antes de conocer la decisión final, el acusado empezó a sollozar. Le costaba mantenerse en pie y fue ayudado por sus abogados. Y cuando al fin escuchó que era libre, se derrumbó. Villegas tenía solo 16 años cuando fue culpado de un crimen que no cometió. Y lo peor de todo es que nunca existió evidencia en su contra. Supuestamente Villegas terminó con la vida de dos personas mientras había una pelea callejera. En un inicio los jueces fueron incapaces de tomar una decisión y pospusieron su caso. Un año después fue declarado culpable sin evidencias. Había dos testigos, un primo y un amigo del acusado, pero años más tarde se descubrió que los mismos detectives los amenazaron para culpar a Villegas, y si no lo hacían, serían ellos quienes pagarían con la cárcel. Años después se volvió a hacer un juicio y fue declarado no culpable. Raymond Toller pasó 29 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Toller fue condenado a cadena perpetua cuando tenía 24 años, y este es el momento en el que escucha que es libre de irse a casa. Años antes, dos personas fueron agredidas en un bosque. Por más que las autoridades rastrearon la zona, no encontraron pistas del individuo. Días más tarde, el auto de Toller fue detenido por pasar una señal de alto. El oficial encontró similitudes con la descripción del agresor y Toller fue llevado como sospechoso. 3 meses después fue condenado. Durante años se creyó que era culpable, pero después de investigar los avances de las pruebas de ADN y ciencia forense, Toller apeló la decisión de los jueces y junto a sus abogados pidieron pruebas de ADN que confirmaron su inocencia. Finalmente, con 52 años de edad, salió libre al mundo. El estado lo compensó con más de $1 millón por la falsa acusación, aunque ninguna cantidad justifica el tiempo perdido. Ricky Jackson era solo un adolescente cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tras 39 años se comprobó que todo había sido un error y por fin pudo salir libre. Jackson tiene el récord por ser la persona exonerada que más tiempo ha estado tras las rejas. Al momento de escuchar que es libre de irse, Jackson dirige su mirada al cielo. Curiosamente, en sus primeras declaraciones tras quedar en libertad, dijo estar ansioso por verlo, pues ya no recordaba cómo se veía. Ricky Jackson fue acusado de un asalto a un hombre de negocios, que lamentablemente terminó con la vida de la víctima. No había evidencia en su contra, más que un testigo de 12 años de edad que aseguraba haberlo visto en la escena. Las autoridades basaron todo el caso en el testimonio del menor, a pesar que nada ataba a Jackson a la escena. Años más tarde, el testigo, ya un hombre mayor, se retractó de sus acusaciones y aseguró que los detectives lo habían presionado para culpar a Jackson. Los abogados de Jackson pidieron un nuevo juicio y finalmente fue puesto en libertad. El estado le entregó una suma millonaria por los daños causados. Este es Brian Banks, quien pudo probar su inocencia después de 10 años. Mientras Banks es consolado por sus abogados, no puede evitar llorar, porque aunque es inocente, su vida quedó arruinada. Banks era un jugador de fútbol americano que aspiraba a tener una carrera brillante en la NFL. Cuando parecía que estaba a punto de lograr su sueño, fue acusado falsamente de agredir a una compañera de escuela. Banks tenía solo 16 años, su compañera tenía 15 y este hecho puso fin a su carrera deportiva y destrozó su vida durante muchos años. La joven aseguró que Banks la había agredido y hasta el momento no están claras las razones que la llevaron a realizar esa acusación falsa. Los abogados de Banks le pidieron que aceptara ser culpable para tener una condena corta de 5 años en prisión y 5 años en libertad condicional. El joven aceptó, aunque sabía que eso acabaría con su carrera deportiva. Cuando terminó de cumplir su castigo, quedó en libertad. Tiempo después, la joven le pidió reunirse y confesó que había inventado todo. Lo que no sabía era que en esos momentos había un investigador grabando la interacción. Su caso fue reabierto debido a esa nueva evidencia y Banks fue declarado inocente de todos sus cargos. El caso del oficial Michael Vrelo es muy controversial, pero este es el momento en el que se declaró inocente. Conmovido hasta las lágrimas, Vrelo agradeció al juez y a sus abogados. Un par de años antes, varios agentes de Cleveland escucharon ruidos procedentes de un vehículo. Creyeron que se trataba de un proyectil, por lo que iniciaron una persecución. El incidente culminó con la vida de los dos pasajeros del vehículo en manos de los oficiales. El auto y las víctimas recibieron más de 130 impactos. Más tarde, las investigaciones revelaron que los pasajeros no habían atacado a los policías. El ruido había sido causado por el escape del vehículo. Adicionalmente, una vez que el auto se detuvo, Vrelo se subió al frente y los impactó directamente 15 veces más. Algunas personas creen que las declaraciones de los oficiales involucrados son falsas para poder librarse del caso. Aún así, el juez dictaminó que era inocente, ya que su uso de fuerza era justificable por haberse sentido amenazado.
pasado. Este veredicto causó mucha molestia, pero hasta el momento Brelo continúa adaptándose a su nueva situación, pues no ha podido recuperar su trabajo como oficial.